Déjenme iniciar la grabación, no se ha iniciado. Sí, listo. Ya, bye, chicos. Ya, ok. Estamos en grabación. Ok. El tema del día de hoy va a ser la partida doble, la denominada partida doble, ¿ya? Vimos lo que son los principios contables. Ahora vamos a ver lo que es la partida doble en el proceso contable. Ya, como saben, la partida doble es uno de los fundamentos principales dentro de la contabilidad, porque en base a ello yo voy a establecer el financiamiento y cómo se encuentra mi emprendimiento, ¿ya? Entonces, esta es la estructura de la partida doble, ¿no es cierto? Una T también es conocida como doble T. Entonces, como hemos hablado, la partida doble le permite a usted determinar cómo se encuentra su empresa, ¿sí? Le permite identificar y conocer las operaciones que se han registrado dentro de un determinado tiempo de su emprendimiento. Generalmente se recomienda realizar este proceso de la partida doble mes a mes, de tal manera que al yo juntar los datos de esta partida doble de cada cuenta, yo voy a poder establecer más adelante un balance general, ¿ya? Que ese es el informe, por así decirlo, que se estructura con pequeños datos aplicando la partida doble para yo identificar si mi emprendimiento está teniendo utilidades o también conocido como ganancias, ¿ya? Entonces, vamos a tener aquí, siempre dentro de la partida doble que ustedes pueden ver la palabrita cuenta. Entonces, se divide para yo determinar en cuentas, ¿ya? Pueden establecerse diferentes códigos para las cuentas dependiendo de cómo usted se vaya a identificar dentro del establecimiento de la contabilidad. Por ejemplo, en el sistema del SRI, que es digital, se establece, por ejemplo, cuenta 03, 08, etcétera, en el que se identifica a qué se refiere esta cuenta. Puede ser una cuenta de consumidor, una cuenta de ventas, una cuenta de los proveedores, etcétera, de pagos, etcétera, ¿no? Ya, ahora, lo que hay que tener en cuenta siempre es que dentro de la partida doble se va a establecer los principios, ya identificamos los principios. A su izquierda, siempre va a haber el debe y a su derecha va a haber el haber. De tal manera que yo el haber, ya vamos a ver qué es el haber, ¿ya? Dentro de cada una de estas partes de mi partida doble, me va a determinar identificar tanto los gastos como los ingresos. Entonces, en la primera clase que grabé con ustedes, que me fui a otro curso, yo les decía en esa grabación, les decía, los gastos tienen que estar muy claros, muy determinados. ¿Cuándo es un gasto? ¿Cuándo es un ingreso? ¿Ya? Identificar claramente cómo es que en su emprendimiento va a entrar X cantidad de dinero. Identificar por qué está usted pagando o por qué está establecido el término de gasto o costo, que ambos vendrían a ser pasivos. ¿Por qué? Porque es salida de dinero del emprendimiento, ¿ya? Ahora, vamos acá. Vamos a la siguiente. El debe y el haber van a recoger todos los movimientos que usted va a hacer dentro de su emprendimiento. Por tanto, aquí voy a establecer como tal la cantidad del movimiento que se dio. Entonces, aquí el compañero me pregunta, profe, ¿qué es el debe, qué es el haber? Como aquí su nombre lo dice, debe, débito, y haber, acredito. Entonces, hablando, digamos, en términos bancarios, por así decirlo, para que se me ubiquen mucho mejor, cuando alguien debita de su cuenta, ¿qué pasa? ¿Qué pasó cuando le debitan algo de su cuenta? Menor a la cantidad de dinero. Perfecto, excelente. Entonces, en el debe, ¿usted qué tendrá que registrar? El dinero que sale, ¿no es cierto? Que se descontó. Exacto, muy bien, excelente. Claro. Esa es la palabra precisa, muy bien. Entonces, usted va a identificar el dinero que se descontó, el dinero que va a salir de su emprendimiento, el dinero que le debitan, como su nombre lo dice, ¿ya? Es siempre esto a la izquierda. Ahora, a la derecha, aquí dice su nombre, crédito. Cuando usted le acreditan algo en el banco, ¿qué le están estableciendo?
Un aumento, Licey. Un haber. Exacto. Un aumento de dinero. Un aumento de dinero. Súper bien. Entonces, crédito o abono va a ser cuando usted registra el dinero que va entrando a su emprendimiento, ¿ya? Entonces, el dinero que entra a su emprendimiento se va a traducir como saldos positivos, ¿no es cierto? Es mejor que el dinero entre a su emprendimiento que el que salga de su emprendimiento, por obvias razones. Entonces, esto es el denominado debe y haber. A su izquierda, el dinero que sale, que se pagó, que se acreditó a otra persona, ¿ya? En el haber, el dinero que a usted le han acreditado, el abono, el pago de mercancía, el pago de algún crédito que usted haya otorgado, etcétera, ¿ya? Entonces, ustedes lo pueden traducir de la forma más facilita. Debe cuando estoy pagando algo y el haber cuando ha entrado algo de dinero a mi emprendimiento. Eso es todo lo que usted tiene que identificar para poder armar como tal la denominada partida doble. ¿Ya? Vamos al siguiente. Ahora, aquí, hablando en términos, como les decía, generales, yo voy a tener el activo y el pasivo. Entonces, les decía, cuando hablamos de salida de dinero, cuando hablamos de gastos y de costos, es un pasivo para mi empresa. ¿Por qué? Porque se traduce como deudas o el pago de dinero que yo tengo que desembolsar para poder elaborar mi producto. Entonces, cuando tenemos los costos de producción y los gastos de venta o publicidad que se generan para yo poder vender ese producto, estamos hablando del pasivo de mi emprendimiento, ¿ya? Ahora, el activo son los bienes que va a tener mi emprendimiento. Ya, los bienes no se limitan únicamente a la parte material. Compré una computadora, compré un escritorio para mi emprendimiento. No solo se refiere a ese aspecto, sino que el activo también se va a referir a los productos que usted tenga en stock, ¿sí? A el dinero que usted va a tener dentro de su emprendimiento. Esos son los activos de su emprendimiento, ¿ya? Entonces, al yo realizar la partida doble, lo que voy a establecer es el activo y el pasivo. Determinar, obviamente, después, digamos, como conclusión del informe que yo estoy realizando, si el pasivo es mayor que el activo. Y ahí es también donde encontramos el denominado punto de equilibrio que vimos en clases anteriores. Profe, yo no estuve, no sé qué es el punto de equilibrio. Facilito. El punto de equilibrio, como su nombre lo dice, es que el activo y el pasivo se encuentren alineados. Ese es el punto de equilibrio. De tal manera que las deudas que usted tiene no superen a los bienes que usted tiene. Es decir, su emprendimiento se encuentra estable. Ahora, cuando yo incremento mi punto de equilibrio, chicos, ¿qué pasaba? Cuando mi punto de equilibrio es positivo, ¿qué pasaba? Genera una ganancia. Ajá, perfecto. Entonces estaríamos estableciendo la denominación de utilidades, ¿sí o no? Sí, ¿no es cierto? El equilibrio es positivo, es utilidades. Ahora, si mi punto de equilibrio es bajo, ¿qué estoy teniendo en mi emprendimiento? Pérdidas. Exacto, así de facilito se traduce esta parte, ¿ya? Entonces, nada de complicarse hasta el momento, ¿ok? Ahora, para ser más específicos, entonces, dentro del debe y el haber, establezco el debe, registra lo que ya dijimos, débitos o cargos a la cuenta. Cuando usted le cargan algo a la tarjeta es porque después usted va a tener que pagar, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, Licey. Sí, Licey. Obvio. Exacto, lo mismo, obvio, obviamente, ¿no es cierto? Ya, lo mismo, únicamente para que quede súper, súper claro. Se registran valores que ingresan cuando hablemos de activos y pérdidas o gastos y cancelaciones de obligaciones contraídas, ¿ya? Ahora, en el haber dice, se registran los créditos y abonos. Créditos, el crédito que usted ha otorgado a alguna persona por la parte de la compra, los abonos que está haciendo, te va a anotar los pasivos contrarios que serían las ganancias, ¿no es cierto? Por eso dice pasivos contrarios, ¿no? Anotar los pasivos, es decir, los contrarios como las ganancias, el dinero que está entrando dentro de su emprendimiento,
¿ya? Ahora, aquí, como les decía, a su lado izquierdo, vamos a tener un ejemplo aquí del establecimiento de los activos. Entonces, tengo en efectivo, en ese mes, digamos que entró $20,000. En depósitos entró $5,000. En inversiones entró $5,000. En inmuebles entró 3,500. Y en muebles entró, digamos, $100, ¿ya? Entonces, sumo todo esto y me va a dar el total del activo dentro de mi emprendimiento. Entonces, una vez más, ¿qué son los activos? ¿Sería el dinero que entra a mi cuenta? Ajá, la liquidez que usted va a tener ya. ¿Qué más? La solvencia también podría ser. Claro. Por ejemplo, es diferente, verá, el dinero. Por ejemplo, el compañero les dice la solvencia. La solvencia es cuando usted tiene el dinero en la mano, cash, por así decirlo. Por ejemplo, si usted me dice, profe, yo tengo un activo que es un terreno y vale tanto, entonces me puedo defender con eso. Sí, pero no está tomando en cuenta que ese activo es no corriente. ¿Sí? Es decir, usted no tiene el dinero de ese activo en su mano, por tanto no puede disponer inmediatamente de ese dinero. Entonces, el terreno que usted tiene sí es un activo para su contabilidad, digamos, personal. Ya, en este caso no hablemos del emprendimiento, sino de su contabilidad personal. Sin embargo, el activo que usted tiene no es corriente. El corriente va a ser el dinero que usted tiene en el banco, el pagaré que le firmó X persona por alguna cuestión, ¿ya? Ese es el cheque, por ejemplo, que usted tiene. Ese es un activo corriente en el que puede ir a una entidad bancaria y cambiarlo o canjearlo en un tiempo súper cortito, ¿ya? Mientras que los activos corrientes como un terreno, como máquinas, por ahí saben decir, profe, yo tengo un cuadro o yo tengo una escultura que vale tanto, entonces por ahí también podrá tener liquidez. Sí, pero ese es un activo no corriente, es decir, usted va a tener que demorarse un periodo mucho mayor para poder venderlo, canjearlo, ¿sí? Incluso un periodo mayor a un año, porque no puede encontrar rapidísimo ese comprador que haga que ese activo se convierta en liquidez, ¿ya? Entonces, claritos hasta ahí. ¿Qué es el activo? Mande, dígame. Dicen, una Mande. pregunta y un ejemplo, por decir así. Si tuviera un lingote de oro, ese sería un activo que sí lo puede, como quien dice, para que tenga liquidez, porque Ya, es algo ese que es sí se puede vender. sí, sí se puede vender, exacto, pero es un activo no corriente. ¿Por qué? Porque para que a usted es difícil mover lingotes de oro dentro de la economía, porque no es, digamos, un aspecto súper común. Entonces, es difícil moverlo y es difícil obtener el canje del oro por el dinero. Además que ese activo también está sujeto al valor del oro y demás y otros aspectos como el peso y demás cosas para establecer la liquidez que usted va a adquirir con ese lingote. Ok. ¿De acuerdo? Por Dicen, ejemplo, mande. dicen, un activo puede ser, digamos, en una industria, una empresa, todo lo que es maquinaria, todo lo que posee, eso puede ser como un activo. Perfecto, eso mismo es el activo. Ahora, ese activo que usted dice, la maquinaria y demás muebles que tiene ese emprendimiento, ahora, clasifíquelo mejor. ¿Es un activo corriente o un activo no corriente? Eh, Activo corriente. Creo que corriente. El corriente dice aquí, miren, menos de 12 meses. Y el corriente superior a un año. Y el no corriente, perdón, superior a un año. Entonces, traducido, ¿es un activo corriente o no corriente? Corriente. No corriente. No corriente sería No entonces. corriente, no corriente. ¿Por qué? ¿Por qué, profe? Simple. Esa maquinaria que a usted le sirve un montón, para que le paguen el precio que usted desee, para que encuentre otra persona, otro emprendimiento que valore, digamos así, o necesite esa máquina, va a tener que pasar un tiempo determinado. Por eso les decía, los activos no corrientes
aunque usted los posea, aunque usted los tenga, no se van a convertir en liquidez o dinero inmediatamente, sino que va a pasar un periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque va a necesitar a alguien que le compre ese activo y por tanto usted tenga el dinero en su mano, ¿ya? ¿De acuerdo? De acuerdo, Licen. Ya. Entonces, no se me olviden, dentro de los activos que se traducen a los bienes, al dinero, al valor económico que usted tiene, ¿sí? O está bajo su poder, va a determinarse por activo corriente y activo no corriente. Entonces, el activo no corriente es cuando usted quiere vender algo, digamos, pero se va a demorar un tiempo determinado. Por supuesto que por ahí pueden surgir sus ideas de, pero profe, mi terreno se vendió así enseguida, ni un mes me demoré. Sí, pero si hacemos el promedio de todas las personas que desean vender una casa, un terreno, etcétera, van a determinar, o ustedes van a observar que a menos que usted tenga un comprador interesado y que le diga en este momento le doy tal cantidad de dinero, generalmente, normalmente, para la venta de ese activo no corriente, se va a demorar un periodo largo. Incluso tienen que contratar a las personas de inmobiliaria para que les ayuden a vender ese activo, ¿sí? O esté bien, ¿ya? Entonces, no se me olviden de eso. Ahora, vamos por otro lado al denominado pasivo, que son, en este caso, las deudas, ¿no es cierto? Que va a tener el emprendimiento, ¿ya? Entonces, en el pasivo vamos a encontrar deudas, el dinero que va a salir, previsiones también nos dice. Ya, de igual manera, en los pasivos voy a identificar pasivos corrientes y pasivos no corrientes. Los pasivos corrientes va a ser el dinero que usted tiene que entregar en un periodo cortísimo de tiempo, un mes, ¿ya? Menos de un año. Entonces, como ya les mencioné, los pasivos van a ser los costos y los gastos que se van a generar de su emprendimiento. Recuerde, costo y gasto son aspectos diferentes. Costo cuando usted es quien elabora el producto y gasto cuando usted es quien distribuye el producto, ¿ya? Perdón. Volvemos a la parte entonces de deudas. El activo siempre se va a referir a los bienes y el dinero que usted posee, cash. El pasivo se va a referir a las deudas que usted tiene, a los préstamos que ha adquirido, a la hipoteca, ¿sí? A cualquier cosa que usted tenga que pagar en un determinado tiempo, ¿ya? Entonces, digamos, aquí lo establece como obligaciones que ha contraído la empresa. Entonces, por ejemplo, cuando se tiene un emprendimiento, los proveedores a veces a usted le dan un crédito o un plazo determinado para que pague la mercancía que adquirió, ¿no es cierto? Generalmente piden créditos. Entonces, esa es una obligación que usted ha contraído en base a su emprendimiento para poder mover la mercancía, ¿ya? Entonces, ahora, lo más importante, las deudas, que son mis obligaciones a pagar, los corrientes son, por ejemplo, todo lo que usted tenga que pagar antes de un año, es decir, el alquiler, el pago de los sueldos de los empleados, ¿sí? Los servicios básicos, a los proveedores, etcétera, ¿ya? Ahora, los pasivos no corrientes por lo general se van a referir a los créditos que usted ha obtenido de los bancos. Si usted hipotecó X situación, ¿sí? Si usted sacó un préstamo, este préstamo va a ser un pasivo no corriente cuando el periodo de pago exceda el año, ¿ya? Excede el año. ¿Por qué? Porque a partir del año del que usted está pagando se me fue la palabra, ese préstamo, usted va a empezar a pagar mucho más de lo que ha obtenido, ¿ya? Entonces, por eso se establece como un pasivo no corriente, porque tenemos que desembolsar un dinero más grande, ¿no? Que el que se establece en pagos pequeños, ¿sí? Sin tantos aspectos gubernamentales como el pago del porcentaje de un préstamo, ¿ya? Dentro de un banco. Ya, pues facilito. Entonces, preguntas del pasivo. ¿Alguien? ¿Clarísimo? Sí, Liz. No, Liz, una pregunta, ¿por qué se llega a hacer, o sea, digamos, más de, si un préstamo pasado un año se vuelve, como usted dice, se vuelve ya me olvidé, pero, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué hay la diferencia? O sea, ¿qué pasa si se paga 24 meses o a un año?
Ya, verá, generalmente cuando usted se endeuda tanto en la tarjeta de crédito como en alguna institución financiera, siempre se le pide que usted pague cuotas más grandes si termina de pagar en pocos meses y pague cuotas mucho más pequeñas si su crédito se establece a largo plazo. Esto se hace por beneficio de la entidad financiera. ¿Por qué? Porque al momento en que usted paga en pocos meses ese dinero que le han otorgado, el valor de intereses que usted devuelve al banco es menor. Mientras que si paga después de un año, después de 2 años, después de 4 años, ese valor, usted al momento en que hace la cuenta termina pagando casi el doble de lo que pidió, ¿ya? Por eso es que de igual manera cuando usted saca una hipoteca o un préstamo para pagar una casa y le dicen, usted paga X cantidad de dinero y termina de pagar en 15 años. Y dicen, no, yo puedo pagar más, ¿no me puede dejar la deuda en 10 años? No, porque no cobraría el banco la misma cantidad de intereses que cobraría al momento en que se alargue su deuda a 15 años. Por eso es que usted va y le dice, no se preocupe, tiene 2, 3 años si quiere usted para pagar esta deuda de, no sé, 5,000 o 2,000 dólares que haya a pedir, ¿ya? Entonces, el banco no se complica en el que usted le pida una extensión más larga de tiempo. ¿Por qué? Porque ellos así obtienen mucho más beneficio al momento de prestarle a usted un préstamo, ¿ya? Entonces, por eso a eso se refiere el activo no corriente. Usted paga, digamos, pidió 1,000 dólares, termina pagando casi el doble, ¿ya? Entonces, no sé si alguno de ustedes, de igual manera, al momento en que hace el préstamo, se pone al final a hacer las cuentas de cuánto es que usted en total pagó y se da cuenta de que casi paga el doble, ¿ya? Ok, Licen, gracias. Ya, ese por ese lado, ¿ya? Ok, entonces ahí tenemos clarito el activo, el pasivo, ¿ya? Ahora, dentro de la partida doble se establece la fórmula para yo poder encontrar el patrimonio, ¿ya? El patrimonio va a ser, digamos, el resultado o la suma tanto del capital, las reservas y de las utilidades que usted ha generado dentro de determinado periodo de tiempo. Entonces, profe, ¿qué es el capital? ¿Qué son las reservas? ¿Y qué es la utilidad? En este caso, vamos a establecerlo. No sé si alguno de ustedes, por ejemplo, ha intentado legalizar su emprendimiento o ha buscado algunas rutas de establecimiento de un emprendimiento ya con permisos. Entonces, por ejemplo, antes, para el establecerle a usted un emprendimiento, siempre se le pedía un capital. Usted tiene que tener un capital de tal cantidad de dinero para poder empezar. Entonces, el capital es el dinero inicial que usted va a poseer para tener ese emprendimiento, ¿ya? Entonces, es el aporte inicial. Ahora, claro está que si dentro de su emprendimiento luego entran socios o accionistas, dependiendo del rol que vayan a tomar dentro de su emprendimiento, el capital puede ir aumentando también. Los resultados se van a referir a las ganancias o la utilidad que usted va a tener dentro de ese año generalmente, ¿no? De su emprendimiento, descontando las obligaciones que usted tiene tanto legales como gubernamentales dentro del territorio donde se encuentra. Entonces, por ejemplo, hay algunos emprendimientos que tienen que pagar cierta cantidad de intereses al municipio. O hay emprendimientos, bueno, todos los emprendimientos tienen que establecer las cuentas al SRI, como ya se mencionó anteriormente, estableciendo si tiene o no que pagar el IVA o una cuota establecida del SRI, dependiendo de la actividad económica que usted realice. Y las reservas va a ser la cantidad de dinero que se va a ir acumulando. Eso se obtiene generalmente de las ganancias dentro de su año, ¿ya? Las reservas son súper importantes porque mediante estas reservas yo voy a garantizar que mi emprendimiento siga funcionando en casos de, por ejemplo, lo que pasa en el país, en el caso del paro, en el caso de una pandemia. Entonces, las reservas son el dinero que yo voy a tomar para seguir con mis funciones y seguir con mi actividad del emprendimiento. Entonces, las reservas son súper importantes, igual tenerlas dentro de mi emprendimiento. No es que únicamente porque usted está teniendo una buena utilidad, se va a gastar toda la utilidad, toda la ganancia.
después de haber pagado el impuesto y los sueldos. No, usted siempre de esa utilidad tiene que establecer un porcentaje para que se vayan las reservas del emprendimiento. Estas reservas únicamente se tocarán en casos excepcionales, ¿de acuerdo? Entonces es muy, muy diferente, ¿ya? Ese va a ser el patrimonio neto que usted va a tener de su emprendimiento. Una vez que yo realice la resta entre el activo y el pasivo, me va a dar como resultado mi patrimonio total, ¿ya? ¿Dudas hasta ahí? No, No, ya, perfecto. Ahora, al momento en el que yo realizo mi partida doble, voy a tener el denominado saldo deudor y saldo acreedor. El saldo deudor es cuando usted, al momento en que hizo su partida doble, le da un saldo negativo. Es decir, le falta a usted dinero para pagar. ¿Sí? Ha tenido más gastos que ingresos en ese determinado periodo de tiempo dentro de su emprendimiento. Ahí se denomina gasto deudor. El gasto acreedor es cuando al momento en que usted hace la suma y establece todos los aportes que ha tenido su emprendimiento, le da como resultado que ha tenido más ganancias que saldos deudores. Es decir, sus deudas, sus obligaciones están totalmente pagadas debido a que tiene un número de ingresos superior a los gastos que ha tenido que realizar, ¿ya? Eso es lo que encontramos de igual manera dentro de la partida doble al momento de yo realizar la suma respectiva, ¿ya? Entonces, a eso se va a referir el saldo. Ahora, también va a encontrar casos en los que voy a tener la denominada cuenta saldada, es decir, los rubros tanto del debe como del haber son iguales y el saldo va a ser cero, ¿ya? Entonces, ahí voy a tener cuenta saldada. Cuando no tengo ni en uno ni en otro lugar absolutamente nada, ni más ni menos. Todo está igualito, por así decirlo. Ahí es cuando establezco cuenta saldada, ¿ya? Recuerde que este saldo va a establecerse en base a la suma, la resta, etcétera, la operación matemática simple que usted realice en relación al debe y al haber, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los denominados asientos contables? Los denominados asientos contables, no sé, ahí por ahí ustedes han de haber visto algún meme o han de haber escuchado este término en algún momento. Entonces, los asientos contables se van a referir más bien a las cuentas con las que usted está estableciendo la partida doble. Ese va a ser el asiento contable, es decir, cuando usted establece como tal dentro de su libro de contabilidad y registra y dice, no sé, el 28 de octubre se registró un saldo de un movimiento de $1,000 por tal circunstancia, ¿ya? Ese es el asiento contable, el que usted registre dentro de una cuenta la transacción económica que ha realizado, ¿ya? Puede ser tanto de salida de dinero como el ingreso del dinero a su empresa, ¿ya? Listo. Entonces, ¿por qué hacemos asientos contables? Para yo tomar decisiones y para que mi empresa siga siendo sostenible a largo plazo. Por ejemplo, al momento en que usted hace la partida doble y se da cuenta que tiene un saldo deudor, ¿qué pasa? Entonces, establece, modifica, toma decisiones y dice, ok, podemos ahorrar costos o gastos si quitamos tal cosa, si hacemos tal cosa, ¿ya? Eso estamos hablando de igual manera de asuntos administrativos. Usted puede jugar, digamos, así con los departamentos que usted puede tener en su emprendimiento. A veces me dicen, profe, yo mismo soy el departamento de ventas, de distribución, de realización del producto. Excelente, pero para que sus costos puedan disminuir y el asiento contable le haya servido, el establecimiento de la partida le haya servido, entonces tiene que analizar qué es lo que usted, en qué aspecto de todos los departamentos que se manejan dentro de un emprendimiento se puede ahorrar para yo generar una mayor utilidad, ¿sí? O en este caso, ganancias. Licen. Mande. Un ejemplo, en la empresa que yo tengo, yo estuve viendo que me resultaba más caro comprar el aceite por canecas más el galón.
para ponerle a los camiones. Entonces yo opté por contactarme con una empresa y que me venda el tanque sellado, no tanque abierto, porque ya el tanque abierto ya viene manipulado. Que me venda el tanque sellado de aceite, y solamente lo que hacía es, por medio de una bomba, ponerle en las canecas. Entonces yo sí vi a partir del, ¿qué le puedo decir? A partir del tercer mes, yo sí vi un ahorro y un ingreso, porque me salía más caro comprarlo por caneca que por tanque. Claro, usted supongo que tiene un emprendimiento de cambio de aceite, ¿no es cierto? No, es para los carros míos. Ah, ya. Entonces, por ejemplo, chicos, uno a primera vista podría decir lo que su compañero Jorge menciona, ¿no es cierto? Que me saldría más barato comprar las canecas y luego ponerle a los galones. Sin embargo, al momento en que usted establece la partida doble, o en este caso registra los movimientos que está haciendo y hace la suma, la resta, etcétera, compara y se da cuenta de esto, entonces ahí, como dice su compañero, yo ya al notar este gran desfase de dinero que estoy botando dinero, por así decirlo, innecesariamente, entonces tomo decisiones y digo, ok, busquemos alternativas para ahorrar esto, porque si no disminuyo el gasto o el costo dentro de mi contabilidad, voy a tener saldos deudores, es decir, usted está perdiendo dentro de su emprendimiento. Entonces, como dice su compañero, identificando usted el rubro que está teniendo pérdidas, toma decisiones, cambia de proveedores, cambia de la calidad, no sé, busca otro material, etcétera, dependiendo de sus circunstancias, obviamente. ¿Ya? Entonces, súper bien, Jorge, como él lo menciona, ¿no? No es únicamente el establecer la partida doble porque me lo exigen las leyes para que yo pueda llevar un periodo de contabilidad y ellos puedan monitorearme, sobre todo para establecer que mi dinero es lícito, perdón. Entonces, no, eso también le ayuda a usted para manejar adecuadamente su emprendimiento, ¿ya? Y de igual manera, una vez más recalco, la contabilidad se puede aplicar a su vida, a cómo está usted moviendo su dinero, ¿sí? Entonces, profe, yo no tengo emprendimiento, esto no me sirve mucho. Ya, ok. Identifique usted qué activos tiene en su vida, ¿ya? De activos, ok, tengo un sueldo de tal cosa, tengo un terreno en tal cosa, mis bienes son tales, ¿ya? Perfecto. Ahora, del dinero que usted tiene líquido, realice una comparación con los pasivos. Usted también tiene pasivos en su vida. El pago del arriendo, el pago de la matrícula, el pago de la lista de útiles de mis hijos, etcétera. Y hago una comparación y desde cuenta si usted está teniendo más ingresos o más gastos. ¿Ya? Súper bien, Jorge, excelente su aporte. Muy, muy bien. Ya. Listo, listo. Ok, aquí tenemos un ejemplo de cómo yo debería de establecer mi partida doble dentro de la mercancía, ¿no? Que yo tengo. Ahora, bueno, ya no alcanzamos a hacer el ejercicio, lo dejamos para la próxima clase para que ustedes puedan ver cómo se puede registrar un movimiento al utilizar yo la partida doble. Entonces, por ejemplo, aquí tengo mi cuenta, la cuenta que vamos a determinar se va a denominar cuenta de mercancía. Entonces, a la cuenta de mercancía yo di $10,000, por así decirlo. A la cuenta de proveedores, entonces, como tuve que pagar, entonces se le acreditó a la cuenta de proveedores menos 10,000, ¿ya? Entonces, esto vamos a establecerlo de igual manera dentro de la pizarrita que nos da la opción de Teams para que cada uno de ustedes pueda establecer los valores, si dónde va, en el debe o en el haber, y lo que yo les decía a las clases anteriores, que en algunas ocasiones los movimientos bancarios los movimientos financieros de su emprendimiento se van a establecer dentro de cuentas diferentes. Entonces, en la cuenta de mercancías, o sea, ¿por qué se acredita con positivo? Y en la cuenta de proveedores, ¿por qué se acredita con negativo? El mismo valor, ¿ya? De igual manera, establecía con ustedes, es súper importante que usted realice un inventario de la mercancía que usted ha generado. ¿Por qué? Porque en ocasiones se pierde, se daña, etcétera, y eso de igual manera va a afectar a el establecimiento de su ganancia, ¿no? Ya.
Eso entonces terminamos de ver la siguiente clase, chicos. Por favor, nos queda únicamente pendiente el ejemplo de la partida doble, que va a ser un ejercicio práctico para todos ustedes, que nos quede súper claro. Luego iríamos a la clasificación de las cuentas, que ya lo hemos visto de igual manera, es súper sencillito, ¿ya? Listo, chicos. A ver, déjenme anotarles las participaciones porque luego me han de matar ustedes. Ya, perfecto, chicos. Entonces, recuerde seguir realizando las actividades de optativa, por favor. Y en la próxima clase que se conecte el señor León, que me mandó un mensajito que no podía por su trabajo. Entonces, ahí hablamos de cómo van a quedar. La chuchita quiteña y la madrina de deportes, igual ya tenemos con ustedes, súper bien. No me acuerdo, mi señora, le anoté, pero no traje ese cuadernito que nos va a ayudar cómo hacer los sándwiches. Ella ya no hace, solamente nos va a ayudar a hacer los sándwiches. A cómo hacer, perdón, los sándwiches. Entonces, ahí establecemos. Y por favor, chicos, necesito que me ayuden. Las personas que se sigan conectando, infórmeles de esta parte de la mañana deportiva. Infórmeles que no es obligatorio, que en caso de que usted no pueda, tiene que realizar la actividad de optativa 1 que se encuentra dentro de su plataforma. ¿Ya? En relación de igual manera... Listen, mande. una pregunta, y más o menos el horario de llegada, ¿qué sería? ¿8 de la mañana? Sí, 8 de la mañana y sí, va a ser el mismo de Full Deportes el 2 de diciembre. En eso mismo quedamos. Eso mismo es el último comunicado que me han dado de igualmente a mí. Entonces quedamos en eso. 8 de la mañana. ¿Ya? Sí, porque, o sea, le preguntaba esto, era porque como vivo en la costa, entonces me iría en mi carro, entonces tendría que ir madrugando. Claro, tiene que madrugar. Bueno, de igual manera es mi primera mañana deportiva, así que supongo que hay un periodo de tiempo establecido para que vengan todos, ¿no? Que lleguen, pueden llegar todos. No sé si a 8:30 empezaría o empezaría a las 9, pero la hora de llegada se estableció a las 8. Tienes que, por ejemplo, tú dices, yo en 1 año o 2 años, yo le devuelvo ese dinero, pero tú de ahí, él te da Gloria. 5,000. Ya. Listo. Otra pregunta, chicos. Por favor, seguirán desarrollando las actividades de optativa 1 que tienen ustedes ya habilitados. ¿Ya? Tanto las de filosofía como las de educación artística, física y ciudadanía. Ok, listen. Ya me ayudan diciendo entonces, por favor, a los nuevos estudiantes que no es obligatorio la mañana deportiva, pero que tienen que hacer la actividad de educación física en la plataforma, por favor, para que todos tengan la calificación de esta actividad.